Bon dia i gràcies per venir en aquest acte d'inauguració del curs. Benvolguda la gana. Això semblava com la ràdio, perquè a la que m'allunyi una mica no em sentireu. Benvolgudes vicedaganes. Benvolguda senyora Freire. Benvolgut membres del personal d'administració i serveis. Aviam si veig algú que reconegui. Hi havia l'administradora per aquí davant, aquí. Benvolguts professors i professores i sobretot benvolguts estudiants, benvolgut alumnat, que em fa una il·lusió especial que estigueu vosaltres aquí avui i sobretot els de primer. Quan he preparat aquestes paraules he pensat sobretot en vosaltres, els estudiants, i sobretot amb els de primer, que no sempre sou els que més veniu, però m'ha semblat que éreu els que potser us podria dir més coses. En nom del rector, que no ha pogut estar aquí avui amb nosaltres, jo sóc el vicerector d'Economia, un membre de l'equip de govern. M'agradaria donar-vos a totes i a tots la benvinguda en aquest nou curs que encetem tot just avui. I m'agradaria fer-ho, com he dit, pels estudiants i pels estudiants de primer. Estic, de fet, molt agraït i estic també molt content de poder compartir aquest acte d'inauguració amb tots vosaltres, sobretot i especialment l'any acadèmic en què aquesta facultat celebra el 30è aniversari. Pels que tingueu més edat, si voleu 50 des de la inauguració de l'escola aquella de mestres de Sant Cugat, que ara en fa 50 gairebé. En aquests 30 anys, la facultat ha estat un referent dels estudis en ciències de l'educació, que ara inclouen 6 graus, un d'ells en anglès i un de doble, 10 màsters oficials, 4 d'interuniversitaris i un d'Erasmus Mundus, intercanvi amb altres països europeus, 5 màsters propis i un programa de doctorat que integra totes les disciplines de la facultat. És l'únic programa de doctorat que tenim a la casa, a la universitat, que integra totes les disciplines, i d'això n'estem molt satisfets. Una mostra de la qualitat docent dels estudis de la facultat sovint s'entén que són les notes de tall dels seus graus, que situen, en aquest cas, totes les titulacions d'aquesta facultat entre les més altes de les titulacions homòlogues de les universitats catalanes. Com veieu, per tant, estudiants, heu fet o veu fer una bona tria, escollint l'Autònoma per formar-vos i gaudir d'aquests anys tan meravellosos de la vostra vida. Qui pogués tornar en aquells anys, Nosaltres estem molt agraïts que ens hagueu escollit per aquesta etapa tan important per vosaltres i per correspondre a les vostres expectatives farem tot el que estigui a les nostres mans perquè la vostra formació sigui excel·lent i la vostra vida aquí al campus, a l'Autònoma, sigui plena. Per substanciar aquestes paraules, permeteu-me que us expliqui molt breument, no m'allargaré, algunes de les coses que fem per intentar aconseguir-ho. És a dir, que la vostra educació sigui excel·lent i la vostra vida sigui plena. La vostra és una facultat molt dinàmica, que té un altíssim nivell de participació en projectes d'innovació docent, moltes pràctiques curriculars i fa molt bona recerca. Compte, penseu, amb 20 grups de recerca consolidats. I aquesta és precisament la universitat que volem. Bons investigadors que traslladen els seus coneixements als estudiants. No volem només investigadors, no volem només docents. Volem personal de docència i investigació que faci les dues feines d'una forma excel·lent. La universitat us ofereix grans instal·lacions relacionades directament amb el vostre estudi, com les biblioteques o els Living Labs, i també serveis perquè sigueu feliços al campus, com el servei d'activitat física, els serveis culturals, els serveis de restauració o les moltes associacions estudiants que potser vareu descobrir ahir a la comunitària. I això, els que ja feu anys que esteu aquí, suposo que sí que ho sabreu, però sobretot va dirigit als de primer. La nostra també és una vila verda, sostenible
i socialment compromesa. Verda perquè la major part de la superfície del nostre campus és verd, el que, com us pot explicar molt millor que jo la senyora Freire, fa que el vostre cos generi certes substàncies químiques que incrementen el vostre benestar i, per tant, el vostre rendiment també acadèmic. Sostenible perquè des de ja fa molts anys que la universitat inverteix en instal·lacions de baix consum energètic i en la generació d'energia verda com l'energia solar. Això ens permetrà patir una mica menys des del punt de vista pressupostari aquest any que tenim els preus de l'energia enfilats dels cims més alts. La universitat també és socialment compromesa, perquè a través de la Fundació Autònoma Solidària, no només, però sobretot, participem en una munió de projectes que volen ajudar i incrementar les oportunitats d'aquells ciutadans que menys en tenen, ja siguin infants, presidiaris o refugiats, només per esmentar alguns dels projectes importants. La nostra és una universitat catalana, arrelada al territori. I part del nostre compromís social també ho és amb la seva llengua i la seva cultura, la llengua i la cultura catalana. La campanya institucional d'aquest curs acadèmic, com haureu pogut veure al campus, és No em toquis la llengua. Com ens va explicar l'escriptor Màrius Serra a la inauguració recent del curs acadèmic de la universitat, el català és una llengua minoritzada. El seu ús, malauradament, va en regressió. La llengua és un element molt important de cohesió social, que permet anivellar oportunitats. I això també ho sabem, els de ciències socials, que és el meu camp d'especialització. Trobo que la llengua i la cultura són elements especialment rellevants en aquesta facultat, on formem un dels principals actors encarregats de dotar d'aptituds, d'actituds, de valors, passions i normes a les generacions futures. Us convido, doncs, a no ser indiferents en relació al català, perquè part del seu futur, part del nostre futur com a poble, està a les vostres mans. La universitat també ha fet un esforç molt significatiu per poder millorar les condicions de les 40 aules i seminaris dels 4 mòduls de docència que hi ha a la facultat, on estem ara, per exemple. Deixeu-me fer una mica d'història, seré breu. Els 4 mòduls d'aula es van construir l'any 78-79 amb un projecte molt modern, per aquells aleshores, de l'equip d'arquitectes Martorell, Macai, Bonet i Galant, que per cert han estat mereixedors de més d'un premi FAT d'afavoriment de l'arquitectura i el disseny, en el que es perseguia la màxima simplicitat constructiva amb una concepció arquitectònica igualment senzilla, adaptant els edificis al desnivell del terreny i ordenant l'espai interior en diversos nivells connectats mitjançant rampes i escales, que és el que veieu avui en dia també. La senzillesa constructiva es va materialitzar deixant els tancaments i divisòries interiors en bloc de formigó sense revestir ni enguixar, un fals sostre de plaques de palla amb ciment prensat sota una coberta de xapa tipus sàndwich i 5 nivells interiors entre cada un dels mòduls aïllats entre si. Els que sou més grans ho recordareu perfectament, tot això. Amb el temps, les aules van quedar funcionalment obsoletes. Hi havia molt de soroll, sobretot amb la pluja, barreres arquitectòniques insalvables entre els nivells interiors i entre mòdul i mòdul, instal·lacions precàries i tot un seguit d'històries. I per aquest motiu, l'any 2011, la universitat decideix construir un nou edifici per albergar aquesta facultat. La crisi financera, però, va reduir de forma dramàtica els recursos que la Generalitat va poder dedicar a inversions universitàries i, com a resultat, aquest edifici no es va acabar fent mai. Es va esvair, com deien per aquí. Després d'algunes estires i arronses i de pair
que un nou edifici no era un projecte viable econòmicament, l'any 2016 s'inicia el projecte de rehabilitació dels vells mòduls que s'han realitzat per fases constructives des de l'any 2017 fins a aquest any 2022, en 4 fases, el 2017, 2019, 2021 i 2022 utilitzant els estius per minimitzar l'impacte sobre la docència. Aquest projecte de renovació integral ha suprimit les barreres arquitectòniques de l'entrada al mòdul quart, ha disminuït el nombre de desnivells interiors, ha connectat a 2 nivells els 4 mòduls de forma contínua, ha instal·lat 8 unitats d'elevadors entre nivells, ha doblat i renovat la cobertura, ha augmentat l'aïllament acústic i tèrmic, ha doblat la insonorització interior i entre aules, ha renovat els nuclis de servei, ha realitzat la instal·lació de la calefacció, ha climatitzat 8 aules, 2 per mòduls, ha obert finestres de la façana de la plaça Les Oliveres, ha substituït 64 persianes exteriors de la façana oest, tot i motoritzant-les, i ha modernitzat i renovat els equipaments. Aquesta obra ha representat un gran esforç d'inversió per a la universitat, que en total hi ha destinat uns 2,5 milions d'euros. És, de fet, una de les inversions o la inversió més gran que ha fet aquesta universitat en els últims anys. I confio que aquest esforç serveixi perquè les vostres condicions docents siguin bones. Finalment, deixeu-me que parli d'un aspecte que és molt singular de la nostra universitat en relació a altres universitats catalanes. I aquesta és l'estructura de campus que tenim, que acull a les diverses disciplines científiques. A l'Autònoma tenim 12 facultats i una escola d'enginyeria. I això, sobretot, ho dic una altra vegada pels estudiants de primer, perquè els altres ja entenc que ho teniu ben present. Totes elles són molt a prop l'una de l'altra. De fet, hi podeu caminar. I aquest és un actiu molt important dels campus que trobo que està infrautilitzat. Està infrautilitzat per tothom, pels professors, docents, però sobretot pels estudiants. I per aquesta raó us animo a tots a explorar més enllà de la vostra facultat. Totes les facultats tenen una vida tant acadèmica com cultural molt rica i sabria greu que no ho poguéssiu aprofitar. Us desitjo a tots un molt bon curs acadèmic. Moltes gràcies. A continuació, dono la paraula a la vicedegana. Molt bé. Doncs és un plaer per la facultat poder presentar a l'Eike Freire, que sabeu que és una docent, una investigadora, assessora, comunicadora. És un referent internacional en transformació educativa i desenvolupament humà en contacte amb la naturalesa i des de fa més de 30 anys imparteix conferències, cursos i tallers per tot el món. És autora també de centenars d'articles i de 3 obres de referència, Educar en Verde, Ideas para acercar, és que ho tinc en català, niños y niñas a la naturaleza, traduït a 6 idiomes, Estate quieto y atiende i Patios vivos para renaturalizar la escuela. S'hi estableixen les bases de la pedagogia verda, que és un enfocament educatiu que promou la salut, el benestar i el desenvolupament holístic de les persones des dels valors de la cura i l'amor a la terra. La pedagogia verda fa més de 2 dècades que inspira escoles i projectes educatius per tot el món i en concret aquí a la facultat va inspirar una sortida multidisciplinar en el grau de primària on des de 5 assignatures que fem a tercer ens n'anem 2 dies a l'alberg del Pic de l'Àliga de Núria, una mica amb els objectius d'aquests d'apropar-nos a la natura des de 5 disciplines científiques diferents. Eike també dirigeix, en col·laboració amb la Universitat de Florida, el programa d'expert universitari en pedagogia verda, una formació de postgrau que capacita professionals del desenvolupament humà en contacte amb la natura. La seva àmplia i sòlida trajectòria ha merescut reconeixements com el Premi Magisteri als protagonistes en educació. I actualment és membre del Consell Assessor de la Càtedra de Renovació Pedagògica de la Universitat de Girona i del Comitè Editorial de la revista Barbiana i de l'editorial Octaedro.
I sense més preàmbuls, es pot iniciar la conferència. Hola, bueno, pues muchísimas gracias por vuestras palabras, muchísimas gracias a Marta y a su equipo por haberme invitado. Estoy muy contenta de estar aquí, creo que es la segunda o la tercera vez que vengo por aquí y de hecho os han hablado de mi primer libro. Mar Morón, una de vuestras profesoras, me comentaba que hay aquí una caja de libros de Educar en Ver en catalán que está desde casi como que hace 10 años a lo mejor que viene por aquí a presentarla y que la traerá luego para repartir. Si alguien no tiene todavía ese libro, se lo puede procurar gratuitamente, es un regalo que le hago al curso y a la facultad, ¿vale? A vosotras. Entonces, bueno, pues Marta nos escribió invitándome a este acto de apertura y le preguntamos, como siempre le preguntamos a las personas que nos escriben, bueno, sobre qué, hay algún aspecto particular sobre el que quieras hablar. Y cuando yo leí lo que ella escribió, dije, ostras, quieren saberlo todo sobre la pedagogía verde. Es intensa, es extensa. Y dije, bueno, esto va a ser un reto para mí, ¿no? 45 minutos hablando de pedagogía verde, contar todo, muy difícil y además algo que no, como que no lo hago todo el tiempo porque realmente la pedagogía verde la transmito mucho desde la experiencia, desde la vivencia. Entonces he pensado, ojo, y además delante de un panel extraordinario de pedagogas, de profesoras de una universidad a la que siempre he admirado, que siempre ha sido un referente para mí y que además tiene la palabra autónoma en su presentación, que para mí es fundamental. Entonces pensé, bueno, voy a tomar el reto que me plantea Marta. Como veis, he cambiado el título, siempre me pasa, le pongo un título a una conferencia y luego cuando me pongo a hacer el PowerPoint no me cabe, entonces siempre lo cambio, pero bueno. Entonces, veréis un poco, voy a contar, claro, esto es un resumen de un enfoque educativo sobre el que llevo trabajando más de 25 años y sobre el que pienso seguir trabajando otros 25, otros 50. Por favor, los móviles. Y bueno, pues veréis que es, como yo entiendo la educación... bueno, otra cosa que quería comentar es que me han dicho que en la conferencia inaugural normalmente no se prevé un intercambio con el público. A mí me encantaría que pudiéramos hablar, aunque fuera 5 minutos, 10 minutos, que me dijerais un poco de lo que os cuente, cómo veis que se puede aplicar a lo mejor en vuestro trabajo. Esto me encantaría, no sé, le he dicho por favor, ella es la que manda, pero yo que quede constancia que lo he pedido. Para mí educar es acompañar el desarrollo humano en contacto con la naturaleza y más precisamente es acompañar los procesos madurativos del ser humano en contacto con la naturaleza. ¿Por qué los procesos madurativos? Porque el ser humano nace inmaduro. Lo que más caracteriza a nuestra especie es la extrema inmadurez con la que nacemos. Y esto ha sido una estrategia, ha sido la consecuencia de una serie de cosas, pero también una estrategia de nuestra especie. Nacemos súper inmaduros y nos completamos, nos maduramos y nos completamos con el entorno. Y ese entorno es de muchos tipos, ¿no? Pero sobre todo el primero y más importante es el entorno natural del que nuestra especie ha emergido y con el que ha crecido y se ha desarrollado desde hace 250.000 años si tomamos al Homo sapiens o desde hace 7 millones de años si tomamos el primer homínido, el primer que se puso de pie, que estaba en el bosque. Bueno, entonces veréis que la pedagogía verde es un enfoque del desarrollo humano y es algo que tiene que ver con que de alguna manera es una pedagogía ambiental, es decir, que le da muchísima importancia a los entornos. ¿Vale? Ahora mismo estoy viendo, como, no sé si os habéis enterado, en la Complutense de Madrid han sacado un máster en Humanidades Ambientales, que es muy interesante porque como que de alguna manera los ambientalistas que tenían una perspectiva bastante tecnocrática de la problemática medioambiental, ¿vale? Porque la pedagogía verde también es, en algunos momentos yo he hablado de ecología humana, ecología del medio ambiente y del ser humano. La pedagogía ambiental, de alguna manera los ambientalistas se han dado cuenta que el ser humano es muy importante también, ¿no? en toda esta problemática ambiental que tenemos. Entonces hay esta pregunta de qué mundo dejaremos a nuestros hijos, que Philippe Mérieux retomó en aquel libro tan bonito, no sé si os acordáis, aquel libro de Carta a los adultos sobre los niños de hoy,
en el 2009 y que le daba la vuelta, ¿no? Y decía, ¿y qué niños dejaremos a este mundo? Y la pregunta de qué mundo es una pregunta fundamental de la transmisión. ¿Qué espacio de vida vamos a transmitir a nuestros hijos, a los niños y niñas? Yo siempre me acuerdo de un hombre muy mayor asturiano que plantaba árboles, tenía 90 años y aún plantaba árboles para las generaciones venideras. ¿Y qué niños vamos a dejar a este mundo? Es la pregunta educativa por excelencia, ¿no? Porque a eso nos dedicamos. La Casa Blanca publicaba una orden ejecutiva sobre el futuro del mundo. Muchas veces pienso que los educadores y educadoras, los pedagogos, nos centramos demasiado en la maquinaria, cómo educamos, cómo hacemos que niños y niñas aprendan, y nos olvidamos un poco del contexto. Y yo creo que aquella innovación educativa de la que tú hablabas, aquellos movimientos tan potentes en los años 70 tenían una cualidad muy interesante, y es que se preocupaban mucho por los contextos en los que estaban educando, porque el contexto es definitivo para la educación. Y fijaos en qué contexto estamos. No quiero ponerme pesimista, pero solo creo que necesitamos tener un poco de visibilidad sobre lo que hay. Entonces, en esta orden ejecutiva sobre el avance de la innovación, el señor Biden y su equipo hablan constantemente de biotecnología, biofabricación, bioingeniería, bioeconomía. Y dicen, vamos a desbloquear el poder de los datos biológicos utilizando herramientas informáticas, inteligencia artificial y tecnologías de ingeniería genética para escribir circuitos para las células y programar la biología de la misma manera que escribimos software y programamos computadoras. No sé si hace falta que os lo vuelva a leer. Vale. Bueno, esto para mí termina un poco con la vida entendida como algo inexplicable que decía Aristóteles, o con aquella definición tan bonita que seguramente conocéis del señor Maturana, que es una definición un poco enrevesada y larga, pero os la voy a simplificar. La vida es autocreación, es autodirección, es autonomía. La vida es autocreada. Nadie puede escribirla, nadie puede decidirla, nadie puede controlarla. Y pienso, francamente, que si algo tenemos hoy en día, desde mi punto de vista, que cuidar y que preservar los educadores y las educadoras, es esta autonomía de la vida, esta capacidad de autocreación, de autodirección, que muy pomposamente él habla de autopoiesis, no sé si en esta frase en concreto, sí, autopoiéticos, ¿no? Con la palabra, con la raíz griega. Entonces, esto es un poco, cuando hablamos de naturaleza, yo entiendo lo vivo. ¿Vale? ¿Y por qué entiendo lo vivo? Perdón. Porque, primero, el concepto de naturaleza en otras culturas no existe. Casi que la única cultura que tiene este concepto de naturaleza separado de nosotros es la cultura occidental. Por eso me pasa que voy a las escuelas que quieren transformar patios y cuando pregunto, ¿y tenéis algo de naturaleza? Ah, no, es horrible, todo encementado, te va a horrorizar. Y luego siempre acabo descubriendo un bosquete que ha plantado el Bedel hace 35 años, siempre protegido por una valla, un huerto que lleva un abuelo y que nadie sabe dónde está la llave y tenemos que acabar saltando la verja para poder trabajar en el huerto. He descubierto incluso una charca, he descubierto un campo de naranjos. Todo eso en los recintos de las escuelas, pero convenientemente vallado y protegido. Esto me pasa no solo en las escuelas, en todas las instituciones a las que voy. Entonces, el concepto de naturaleza, como os digo, no existe en otras culturas. Es muy interesante porque es un concepto que separa, ¿vale? Tenemos también la sensación de que la naturaleza no somos nosotros. Cuando trabajo sobre los recuerdos de infancia de mis alumnas, es muy típico que cuando tienen algún recuerdo en interior, a lo mejor con su abuela o con su madre, pregunto, ¿cuánta gente el recuerdo que ha tenido de infancia es en la naturaleza? Y ellas dicen, yo no. Digo, ¿y tu madre, tu abuela? ¿Qué es? ¿Y tú? Entonces es un concepto complicado en nuestra cultura, pero es la cultura que tenemos. Como os digo, el término de naturaleza en otras culturas indígenas, por ejemplo, lo ven de otra manera. Por ejemplo, pueden decir, eso de ahí es mi despensa. O más a menudo también, y a la vez, porque de alguna manera la vida tiene un punto caníbal, dicen, es mi familia. Pero no separan, es mi territorio, también suelen decir, no separan.
Pero necesitamos conocer y ahondar en esos conceptos nuestros, ¿verdad? Porque los conceptos, y esa es otra de las características de mi trabajo, es esta necesidad de profundizar en los conceptos porque guían nuestra vida de maneras a veces inconscientes. Conceptos que heredamos son, como decía aquel, ¿no? son gafas que nos ponemos y a través de las cuales vemos la realidad. Entonces es muy importante comprender de qué color son esas gafas. Entonces, si vais simplemente al diccionario, veréis que la palabra naturaleza tiene dos acepciones. La primera es el conjunto de todo lo vivo, que equivaldría un poco a la biosfera, ¿vale? Y esta es la más habitual. Tenemos la impresión de que la naturaleza es aquello, ¿sí? Efectivamente, y como ha señalado el vicerrector, la naturaleza tiene el estar en ese medio, tiene una serie de ventajas fabulosas para los seres humanos. Hace ya varios años, después de haber pasado años dando conferencias y enumerando todos los estudios, todas las investigaciones que desde finales de los 70 hasta hoy existen de psicología ambiental, sobre los beneficios del contacto con la naturaleza para el ser humano, al final hice este cuadro un poco para resumir. Y efectivamente tenemos cientos, tal vez miles de estudios que os aconsejo que miréis por vuestra cuenta, sobre cómo estar en un espacio natural a niños y a adultos, pero esto es específicamente sobre niños, favorece su desarrollo físico. Por ejemplo, se ponen menos enfermos los niños y niñas que están en escuelas al aire libre, tienen mejor desarrollo motor, tienen mejor desarrollo sensorial, que es muy importante porque nos pensamos que los colores chillones estimulan el sistema sensorial y lo que hacen es cerrarlo. Todo lo que grita lo cierra y todo lo que es suave, envolvente y cariñoso como es la naturaleza lo abre. Tienen mejor bienestar emocional, ¿vale? Es decir, que si tienen problemas en su familia, si se muere un animalito, se muere el abuelo, los papás se separan y que niños hoy en día no tienen ese tipo de problemas, van a poder de alguna manera sobrellevarlo mejor, atravesar esas crisis con más fortaleza emocional, también con más fluidez, con menos estrés y con una capacidad de atravesar las emociones sin que de alguna manera se les queden ahí estancadas. También van a tener muchas mejores habilidades sociales. Yo he trabajado con una antropóloga catalana que ha hecho unas observaciones maravillosas de patios donde ha demostrado que los patios encementados, el juego es mucho más competitivo y en los patios con naturaleza el juego es mucho más colaborativo. Hay mucha más empatía, mucha más ayuda mutua. También sabemos que el juego, por ejemplo, en entornos de naturaleza es mucho más creativo e imaginativo, mucho menos estereotipado. Tenemos centenares de estudios. O sea, lo interesante de la sociedad es que muchas veces tenemos cientos de estudios, pero no, nos cuesta actuar. Es muy interesante. Y, por último, las habilidades cognitivas. Por supuesto, tenemos cientos de estudios sobre cómo la naturaleza, que has hecho referencia a ese famoso efecto restaurador de la atención que es tan importante y que es, de alguna manera, la energía psíquica del ser humano. ¿Y qué problemas de atención estamos teniendo hoy? Ayer estaba conversando con la propietaria de Proleg, que es una librería feminista aquí en el centro de Barcelona, con Nuria, y me contaba cómo incluso clientas suyas que llevan ahí mucho tiempo comprando libros, le contaban cómo les cuesta concentrarse para leer, ¿no? Cómo tenemos la atención tan dividida y cómo la naturaleza nos la restaura. Y efectivamente, al restaurar la atención, también restaura la memoria, también fortalece la memoria, las capacidades de memoria, los diferentes tipos de inteligencia, por supuesto la social, lingüística, verbal, pero también otros tipos de inteligencia como la espacial, etcétera. No me voy a extender en eso porque tenéis centenares y sobre todo a las estudiantes que están aquí, que por cierto no os he dado las gracias por venir, pero antes cuando estaba por la facultad y veía el cartel me recordaba a mí misma en la facultad en París 10, en Nantes, que fue donde estudié, cuando ponía algún cartel de algo que organizaba la directiva y tal, y yo miraba y decía, ¿quién será ese señor, esa señora que viene a hablar? Y nunca iba, ¿no? Así que, y pensé, ¿cuántas cosas no me habré perdido, ¿no? Entonces quería especialmente daros las gracias a las personas que habéis venido, a las alumnas y alumnos que habéis venido. Bueno, pues eso, que os invito a googlear si hay centenares de cosas.
Pero, como os decía, si buscáis la definición de naturaleza simplemente en el diccionario y reflexionáis un poquito, veréis que hay una segunda acepción muy importante. Y esa segunda acepción tiene más que ver con aquella definición de lo vivo que decía Maturana. Porque esa segunda acepción dice que la naturaleza es un principio generador del desarrollo humano, que se crea a sí mismo. Es decir, habla de esta autonomía, de esta capacidad autocreadora de la vida. Si está escrita con programas de ordenador, no es vida, no está vivo. Y esto es muy interesante porque, si vuelvo atrás a todos estos beneficios, una de las cosas que sabemos los especialistas, pero que raramente decimos, y si queréis luego me preguntáis por qué, es que los beneficios de la naturaleza no perduran si no se trabajan. Es que tú puedes estar en la naturaleza así. Puedes estar en la naturaleza. Ay, perdón. Uy, me ha saltado una. Nada, no me la... Vaya. Bueno, tengo otra que no sé qué problema hay, que no me la quiero reproducir, que es en la playa de Murcia, con todos los pupitres, la pizarra. Porque durante el COVID ha habido muchos experimentos sobre este tema. Todo el mundo, hay que ir fuera y tal. Entonces es muy interesante porque ¿qué significa estar en contacto con la naturaleza? Esto que usamos tanto. Tú puedes estar en contacto con la naturaleza así o peor. ¿Recogerás los mismos beneficios? ¿Y cuánto te durarán esos beneficios? El miércoles pasado estuve dando una charla a los técnicos de prisiones de las cárceles catalanas y les contaba que en Estados Unidos a los prisioneros de alta seguridad que no pueden salir de su celda les ponen documentales de naturaleza y observan que después de verlos, durante 3 o 4 horas, están de mejor humor, se concentran mejor. ¿Pero qué pasa después? Se va. No es dónde estamos, es también cómo estamos. No es cómo cuidamos aquello, es también cómo cuidamos esto. Lo que yo durante muchos años he hablado de la naturaleza dentro, pero la naturaleza dentro de mí, de ese principio generador. Bueno, la naturaleza dentro funciona en base a necesidades vitales. Fijaos, este caballo, su naturaleza, porque cada especie tiene su naturaleza, el caballo, la naturaleza del caballo está en moverse constantemente, de hecho casi nunca se sientan, y el estar en manada. Son 2 características esenciales de un caballo. Si no puede vivir, porque las necesidades no se satisfacen, se viven. Si el caballo no puede vivir esas necesidades, seguirá siendo un caballo, pero estará de alguna manera desnaturalizado o sobre todo no habrá desarrollado su pleno potencial. ¿Vale? En el ser humano hay una serie de, de necesidades vitales que yo las organizo así en un modelo que he llamado caleidoscópico, pero que podéis investigar sobre necesidades vitales en toda la tradición humanista, porque de alguna manera otra característica de la pedagogía verde es que es una pedagogía humanista, ¿vale? Contra todas estas pedagogías de corte más conductual que han invadido mucho la educación, la pedagogía verde quiere volver un poco al humanismo, ¿no? Y es, bueno, esto es un mundo entero, cómo se relacionan unas necesidades vitales con otras y cómo podemos acompañar los procesos de maduración humana desde esa perspectiva de las necesidades. Esto sería un poco más de contacto con la naturaleza, ¿verdad? Es decir, estás en un entorno natural, pero de una manera más natural. ¿Sí? Eso sería algo como aprovechar mejor esos beneficios. Pero aún hay un paso más, porque de alguna manera si cuando tú sales ahí te sientes mejor, y esto no solamente tú te sientes mejor, cualquier persona que te observe desde afuera verá que estás diferente, que te ha cambiado la cara, que estás como más sonriente, se te ve más feliz, etc. Entonces eso es como que la naturaleza te está diciendo, este es tu lugar, aquí estoy yo, cultiva tu relación conmigo, por eso sientes esos beneficios, ¿vale? Pero se necesita ir más allá. Me queda poquito tiempo. Voy ahora a hacer un paréntesis sobre esto y entrar en esta idea de conciencia ecológica, ¿vale? Que es otro elemento fundamental de la pedagogía verde.
Seguro que muchas de vosotras aquí habréis escuchado hablar de la conciencia ecológica, estaréis trabajando sobre conciencia ecológica, sostenibilidad, ¿sí? Bien. Esto es un poco filosófico, ¿vale? Voy a intentar explicarlo lo mejor posible. ¿Cómo se define la conciencia ecológica? Vale, la conciencia ecológica se define como la actitud de una persona a realizar determinadas conductas que se consideran beneficiosas para el medio ambiente. Por ejemplo, reciclar, reducir, reutilizar, ya sabéis las 4 Rs. Por ejemplo, ir a manifestaciones contra el cambio climático, una serie de conductas, ¿vale? Y entonces, la educación ambiental, que es la pata que yo intento recoger para hacer algo conjunto, porque sabéis que también hay un problema que tiene mucho que ver con lo académico, desgraciadamente, que a veces cortamos mucho las cosas. Entonces, ¿qué es la conciencia ecológica? Tal y como está definida aquí, la conciencia ecológica son unos contenidos. Yo sé reciclar, yo sé reutilizar, yo sé, ¿vale? Bien. Esta es una frase que a mí me cambió la vida cuando la escuché en la radio. Esto es un programa de radio en el que entrevistaron a Gus Pez. Gus Pez es un activista, ambientalista, especialista en cambio climático que fue 4 o 5 veces asesor de la Casa Blanca. Y dijo esto: cuando empecé mi carrera hace 30 años, pensaba que los principales problemas ecológicos eran el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el colapso de los ecosistemas. Y creía que con otros 30 años de buena ciencia conseguiríamos resolverlo. Ahora sé que no es verdad. Ahora estoy convencido que los 3 principales problemas medioambientales son el egoísmo, la codicia y la apatía. Y dice, y frente a eso, los científicos no sabemos qué hacer. Y fue como decir, ¡ostras! Nos está pasando la pelota a los educadores. Nos está pasando la pelota a los educadores. Porque de alguna manera vivimos en una cultura donde esas características humanas se potencian. El ser humano no es bueno ni malo, ¿eh? En otra ocasión conversaremos sobre esta ¿cómo se dice? Esta cosa del fin del mundo, este mito del fin del mundo que no se acaba nunca. El mundo no se acaba, pero el mito sigue y sigue y sigue. Y cómo, de alguna manera, hay mucha educación ambiental que está basada en la culpa y en la vergüenza. Lo malos que somos los seres humanos para la Tierra. Y esto no es verdad. Los seres humanos hemos sido destructores los últimos 200, 300 años, especialmente. Pero en los 250.000 años que llevamos sobre esta Tierra, hemos sido creadores de vida en muchos lugares del planeta. Y eso es algo que no podemos olvidar. Entonces, ¿cómo entiendo yo la conciencia ecológica? Para mí la conciencia ecológica no es un contenido, es una forma. En nuestra cultura individualista, consumista, etcétera, etcétera, esperamos que un niño de 4 años haga un dibujo como este. La maestra está contenta, ya tiene esquema corporal, ya sabe quién es. Yo, es un catalán, ¿eh? Yo. Si le pides que se haga un autorretrato, una criatura aymara, por ejemplo, una pueblo indígena que vive en el Amazonas, esto te va a dibujar algo como esto. Eso es otra forma de conciencia. Pensamos que la conciencia es el tipo de conciencia que tenemos en esta cultura, pero hay otras formas de conciencia. Y esto lo decía uno de mis inspiradores también, Theodor Roszak. Es un psicólogo, autor de un libro muy conocido en los años 70 que se llama La contracultura. De alguna manera yo he tenido que hacer una vuelta a los 70 y otros momentos de la historia en los que pasaron grandes cosas, de que personas realmente se plantearon las cuestiones en profundidad. Y él decía que el problema de nuestra conciencia no es el contenido, sino la amplitud. Como que de alguna manera la conciencia es un foco, ¿vale?, que me define y que define el mundo. Entonces yo puedo decir que yo soy esto nada más, o yo puedo decir que yo soy todo esto, o yo puedo decir que yo soy
todo esto y me comportaré diferente según la definición que yo tenga de mí. ¿Sí? Y Rostock decía, el día que nos identifiquemos con la vida, con la naturaleza, dejaremos de destruirla. El día que nos demos cuenta que aquello soy yo también. Y lo somos. Os invito a investigar todos los autores que pueden hablar de esto, ¿no? Entonces, yo trabajo sobre el vínculo, ¿vale? Amar la tierra es uno de los conceptos que utilizo a veces. El vínculo del ser humano con la tierra es algo que se cultiva, que se acompaña, que se cuida. No es solo que vamos ahí afuera a pasárnoslo bien. Es que necesitamos transformar una cultura que nos sitúa como si fuéramos seres aislados, como si no perteneciéramos. El cultivo del vínculo pasa por la necesidad de pertenencia, que es una de las necesidades vitales, que tiene que ver con la seguridad, pero tiene muchos otros niveles. La pertenencia es fundamental. Y el vivir la necesidad de pertenencia, el otro lado es favorecer el cultivo del vínculo. Ahora voy a deciros así muy rápidamente, porque tampoco tengo mucho tiempo para explicaros. De alguna manera lo que he estado construyendo estos 25 años son como mapas para favorecer ese vínculo, para cultivar, como yo digo, ese vínculo con la naturaleza, porque para mí la educación también es transmisión, ¿verdad? Transmisión de una cultura, pero también es revolucionaria. La educación también es creación de cultura, ¿verdad? La educación es fundamental para construir otro mundo, no mañana, sino hoy. O aunque sea para conservar, o aunque sea para... En fin. Entonces, bueno, esto es lo que os comentaba sobre la necesidad de pertenencia. Para mí es lo fundamental. Y también os envío a muchísimos autores que en el mundo de la psicología, por ejemplo, hablan de cómo el desarrollo cognitivo, que es al que estamos más apegados en nuestra cultura, que sería como, ¿no? Como dice aquella pedagoga maravillosa, aquella maestra, la de la escuela verde, ¿cómo se llama? Que seguro que la conoce, la oreja verde de la escuela. Bueno, ella habla siempre de la azotea y el suelo, ¿no? Y de alguna manera hay muchas investigaciones que aseguran que el desarrollo cognitivo tiene mucho que ver con el apego y con el vínculo. Es decir, que cuanto mejor es tu vínculo, más desarrollo cognitivo tienes también, más desarrollo tienes a todos los niveles, en realidad. El ser humano necesita pertenecer y no solo es que lo necesite, es que es pertenencia, es vínculo. Hay definiciones muy bonitas de la red de la vida y de cómo realmente lo que caracteriza la vida, y lo vivo, es la interdependencia. Son esas fronteras que se desdibujan y eso es lo que realmente yo trabajo desde ahí. Quiero decir, si me preguntáis, una de las necesidades vitales sobre la que más trabajo es sobre esta. Uno de los mapas que utilizo es este, son las 6 ventanas. El ser humano se vincula con la naturaleza y ese vínculo con la naturaleza hay que entenderlo hacia adentro y hacia afuera, y hay que entenderlo a 3 dimensiones. Conmigo misma, con los demás, conmigo misma, por ejemplo, con mi cuerpo. Vivimos en una cultura que nos corta mucho en trozos. Entonces estamos mucho en la cabeza del cuerpo, ni nos enteramos. Conozco personas que, yo que sé, les pides para hacer una dinámica que cierren los ojos y les cuesta, porque les cuesta esa oscuridad interior, ¿no? Entonces, lo primero es el vínculo con uno mismo, porque si no somos cuerpo, ¿no? Si no podemos sentir, ¿cómo podemos pensar? Es lo mismo. El suelo, la raíz de la persona. Si la persona fuera una planta, recuerdo que en Educar en Verde escribía esto, ¿no? Pedagogía Verde entiende al ser humano como una planta. La raíz es la pertenencia. El tronco y las flores son los pensamientos, las imágenes, las creaciones. Entonces, yo utilizo este modelo, que es como una especie de mapa, para acompañar a las personas, para acompañar a los grupos, para acompañar, incluso lo utilizo también para analizar espacios educativos, ¿vale? Y muy rápidamente es un modelo 6 ventanas. Tendría que haberlo dibujado más bien como una espiral, pero no soy capaz de hacerlo con el ordenador. Entonces, parte de la sensación, si no sé lo que siento,
Uno de los juegos que hacemos con las alumnas es, si no sé lo que siento, continúa. Pues si no sé lo que siento, no sé lo que quiero. Si no sé lo que siento, no sé qué pasa, qué me pasa. Si no sé lo que siento, entonces la sensación es la base y, como os digo, ese desarrollo sensorial lo trabajamos ahí, porque ese es el lugar que nos llama. La emoción, la ventana de la emoción, es otra de las ventanas que trabajamos hacia adentro y hacia afuera, cómo me siento, cómo se sienten los demás, la empatía, el ecosistema emocional de una persona, que esto también es una cosa sobre la que incido mucho porque tenemos esta tradición de emociones negativas y emociones positivas, y el sistema emocional es un ecosistema en el que todas las emociones están relacionadas con todas y es muy importante poder comprenderlo. La intuición, que es la inteligencia vital, es decir, que cuando una persona tiene desarrollada su sensorialidad y su emocionalidad, lo que emerge es una inteligencia de la vida, y ahí siempre aconsejo un libro muy bonito de mi colega Jordi Pigem, que se titula Inteligencia Vital y sobre el que trabajamos también en el posgrado. La imaginación que forma parte de la naturaleza. De hecho, los artistas, los creadores, cuando crean, lo que están haciendo es depurar la esencia de la vida, que es creadora en sí mismos. La memoria, por ejemplo, os pongo un ejemplo para la memoria, cuando se renaturalizan los patios, por ejemplo, de las escuelas, o cuando trabajamos fuera, hay una parte muy importante que son las historias, porque el ser humano se vincula a través de las historias. Me vinculo a mí misma a través de la historia que yo me cuento sobre mí, y me vinculo a eso que está ahí a través de las historias que se cuentan. Y esto es así desde tiempos ancestrales. El otro día una alumna de Galicia me contaba que en la Costa de la Muerte cada piedra tiene un nombre que le han puesto los aldeanos. Y yo a veces voy a escuelas y cada piedra también tiene un nombre que le han puesto los niños. Entonces, también a través de la memoria individual y colectiva nos conectamos con la tierra, nos vinculamos con ella, cultivamos ese afecto. Y por último, la ventana del pensamiento, que es muy interesante, porque cuando has abordado el desarrollo de una persona desde todas esas ventanas, el pensamiento es otra cosa, no es el pensamiento calculador, no es el pensamiento lógico solamente, son muchas otras dimensiones del pensamiento. Yo a veces hablo de un pensamiento indígena, de un pensamiento salvaje. Y es muy interesante también comparar cómo piensan las culturas indígenas y cómo pensamos en Occidente, y cómo muchas veces los científicos, recuerdo unos científicos que estaban estudiando unas ballenas por ahí por el norte y no entendían por qué disminuía la población de ballenas, y fueron a preguntar a unos indígenas y los indígenas les explicaron por qué. Porque su manera de pensar el mundo era completamente sistémica. De alguna manera el pensamiento occidental es muy mecanicista, o sea, era como, bueno, disminuye la población de ballenas, pues es porque hay menos comida, pero no hay menos comida, si sigue habiendo tanto plancton, sigue habiendo, ¿qué pasa? Y no fueron a mirar río arriba a los castores lo que pasaba allá arriba. En cambio, el pensamiento indígena, que parte del corazón, de esa conexión profunda, sensorial, emocional, ese pensamiento es mucho más global. Y está mucho más conectado con la vida. No digo que no sirva la lógica, porque madre mía, yo que soy filósofa y que adoro la filosofía, pero está transformada. Entonces, lo que acompañamos, como os decía, son procesos de maduración. Una persona, los seres humanos nacemos como bebés, tenemos características de bebés, no se nos ha caído el pelo y tenemos una capacidad de aprendizaje inmensa. El problema que tenemos es nuestra inmadurez, y necesitamos entornos que nos ayuden a madurar. Y esta inmadurez puede llegar muy lejos. Tengo compañeros y compañeras en reuniones internacionales que dicen es que no hay ancianos hoy en día. Nos faltan ancianos que dirijan la tribu, que tengan esa visión que tenían los ancianos de antes. ¿Y qué sucede cuando acompaño a las personas de esta manera, cuando acompañamos, mis alumnas también? Bueno, pues hay una presencia muy potente al mundo que emerge, una presencia bien centrada en la tierra, y esta idea de que educar en realidad es contagiar. La educación es un virus. Es un virus. ¿Viste?
¿Está de acuerdo conmigo? La educación es un virus y contagiamos. ¿Y qué contagiamos? Y nos contagiamos unos a otros. Pues hay 3 elementos, por ejemplo, que a mí me parecen fundamentales y que van en contra de lo que leía al principio de la Casa Blanca, que yo le llamo ibris. Las que no sepáis lo que es ibris lo buscáis, pero seguro que lo sabéis. Uno es el asombro, porque es a través del el asombro es un sentimiento global que nos lleva al mundo y que nos hace interesarnos por el mundo. Es decir, la motivación viene del asombro, la automotivación, no la motivación está cuando te dicen es que la maestra no les motiva, perdona, nadie puede motivar a nadie y si lo hace no es una motivación tan segura como cuando, ¿verdad? Tan fuerte como cuando viene de dentro. El asombro es una de las claves, es esta apertura al mundo en la que te das cuenta de la maravilla que es. Y cuando te asombras porque has cultivado este vínculo con el mundo, lo que aparece es la humildad. Porque dices, wow, qué mundo tan enorme. Y yo qué pequeñita que soy. Soy tan pequeñita como una hormiguita mirada desde aquella estrella tan grande de arriba. Y además, lo que aparece también es la gratitud. Es decir, que del asombro, de la humildad, emerge una persona que agradece la vida, que no se coloca por encima de ella, que no quiere escribir y dirigir y controlar, sino que realmente la ama profundamente y está profundamente agradecida. Yo creo que es este tipo de personas las que realmente pueden transformar el mundo. Y creo que acompañarlas es una invitación a transformarnos nosotras también. Porque, como decía también Maturana, la educación es transformación en la convivencia. Es contagio y es transformación en la convivencia. Y para cerrar, que me preguntaba también sobre lo que más importante me parece a mí en la formación de maestros, creo que un elemento fundamental es el autoconocimiento. Llevo muchísimos años diciendo tantas metodologías, recuerdo cuando dirigí cuadernos de pedagogía, hablábamos muchísimo de metodologías todo el rato y tal, y yo decía, si es que siempre hay, una vez con una degana de la Facultad de Sevilla nos sentamos a escribir y llegamos a 50 o 60 metodologías, a veces las llamo metodolocracias para fastidiar, todas ellas con sus nombres en inglés, que esta mujer que ya llevaba muchos años de ejercicio decía, mira, Flip Classroom, ¿qué es esto? Esto ya lo hacíamos con Freire, no sé qué, ¿sabes? Entonces, identificamos todas esas metodologías con sus nombres en inglés. Y yo decía, pero si es que al final, a mí lo que me cuenta la gente es que no importa que sea Montessori, que sea Waldorf, que sea comunidades de aprendizaje, lo que importa es la persona. A mí es que es la persona. La principal herramienta de una maestra eres tú. Y es maravilloso. Porque educar, también como decía un gran poeta, Lorca, decía, educar es creación en acto. Es una creación de algo en común en la que nos estamos contagiando, ¿verdad? Y estamos creando algo. Entonces, conocerte es muy importante, porque si no te conoces, no puedes saber qué es lo que viene de ti, qué es lo que viene de la relación, qué es lo que tú quieres poner ahí. El autoconocimiento es lo más importante y es lo que más trabajamos. Y luego, todos estos mapas de vinculación con la tierra, que lo que producen es lo que el bueno de Eric Fromm llamaba biofilia, amor a la vida, muy profundamente diferente de lo que pues, se puede llamar necrofilia o biofobia, que es miedo a la vida. Así que os invito a cultivar vuestro amor a la vida y os doy las gracias por haberme escuchado este ratito. Molt bé, doncs seguim amb l'acte. Ara hem de lliurar el record de la facultat, al professorat i al personal de l'administració que s'han jubilat aquest curs passat. I comencem. Dels 4 que s'han jubilat només han pogut venir 2 persones. Doncs els anomenem primer els que no han vingut i després així ja podem donar els obsequis als que sí que han vingut. No han pogut venir ni l'Esther Hernández ni el Joan Manel Cuartero, però sí que ha pogut venir l'Assumpta Sabanés. Marta. Gràcies.
I la Cristina Escobar. Sí, i continuem amb els premis extraordinaris als estudiants del curs 2021. Sí, no, 21-22, 21-22. No tots han pogut venir, per tant els llegim tots i sí que els que heu pogut venir doncs us convidem a que vingueu a recollir aquest petit obsequi. El Sergio Arinas, l'Anna Francisca Ballarín, el Jordi Bel, la Yasmina Calvo, la Laura Coll, que sí que hi és. Bueno, sí, i que clar, que és una bona notícia que no puguin venir perquè estan treballant, vull dir que és positiu. Estan tots per aquí, estan ordenats. Felicitats, No el sé. L'Edith Company. Aquí sí que potser el posa, sí, aquí sí que posa el grau. Aquí sí que el posa. La Mònica Cuevas, l'Eugènia Delgado, Felicitats. Grau d'educació primària en anglès. la Maria Furriols, la Noelia Galera, la Maria Garcés, la Xènia Gavaldán, Joan Hernández, la Carla Hernández, la Laura Juan, l'Andreu Llòria, la Marina Romero, la Mireia Sala, l'Ester Serra, en Benjamin Jack Jean-Marie Suchard, la Clara Tarruell i en Raimon Vallbona, que en principi sí que hi és. Molt bé. Grau en educació social. Ara foto els professors. I per últim també doncs, volem donar un petit obsequi als dos professors que han obtingut els premis d'excel·lència de la facultat i que enguany han sigut l'Emily Moore i el Diego Castro. Molt bé, doncs ara aviat ja arribem al final. Està obert, oi, el micro? D'acord. Doncs per la meva banda, doncs, també per inaugurar aquest curs i per donar, per finalitzar aquest acte, també benvolgut vicerector, degans, que hi ha almenys aquí el degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació, gràcies per venir, Heike, directors de departament i altres càrrecs, estudiants, personals d'administració i servei, amics, amigues, totes les persones que veureu l'acte en diferit també, doncs donem, en aquest acte volem inaugurar el mòdul 4 i donar la benvinguda al curs 2023. Aquesta és una tardor que té més llums i colors que les anteriors. L'aula en què estem també ho reflecteix d'alguna manera. La vida al campus i a la facultat s'ha reprès.
Un altre cop una remor de veus permanent ocupa l'exterior i interior dels edificis com un miratge de tot el que hi succeeix. Gairebé ho havíem oblidat, això, els 2 darrers anys. I un altre cop l'alumnat podeu gaudir plenament de la vida universitària, que us havia estat manllevada, de fet, de les relacions d'amistat i formatives entre companys i companyes i de les experiències que el campus us pot aportar, un campus aquest tan meravellós com el que tenim. Enguany fa 30 anys, com ja ha recordat el vicerrector, que contribuïm a obrir els ulls i la ment del nostre alumnat al món, tant del coneixement com de la pràctica educativa. Actualment estem en un moment de canvi educatiu, tot i que no ens sigui totalment perceptible. No em vull posar negativa, però hi ha hagut decisions polítiques que ens afecten directament a la formació bàsica de professionals de l'educació, com la possibilitat de cursar graus de mestres i professorat de secundària totalment online, o el qüestionament que s'ha fet recentment de les proves d'aptitud de l'ESPAD, de les proves d'actitud pedagògica. Tot això ens ha de fer reflexionar sobre quina formació és aquella per la que apostem nosaltres en aquest nou marc que sobtadament s'ha obert i de la que no érem conscients que s'estava qüestionant. Essent com és l'ensenyament-aprenentatge un procés relacional on intervenen múltiples agents, apostem per la màxima qualitat dins la formació inicial i per nosaltres la qualitat en la formació inicial segueix estant vinculada a estar aquí tots i totes de la presencialitat. La presencialitat és imprescindible, però evidentment en si mateixa no esgota ni molt menys el que suposa la qualitat, sinó que ha d'anar acompanyada d'altres pràctiques i d'altres valors de compromís socials amb la nostra tasca i amb la vinculació a la nostra realitat, al nostre context que la faci significativa. Entre d'altres, i només per esmentar algunes per les que estem treballant, doncs la flexibilitat i innovació pedagògica, avalada per la recerca, però alhora fomentant la innovació i recerca situada, com algunes metodologies, ara es muntaré 2, però només per esmentar-les, perquè amb el que ha dit ella ja anava pensant, això potser ja no ho has de dir, Però bueno, l'APS, que aquí practiquem, el CBL i moltes altres que fem servir, vetllar per la inclusió també, la creació i manteniment de xarxes 360 graus, juntament amb els centres educatius i les institucions de l'àmbit local, i també consolidar les xarxes a nivell internacional, que darrerament també ho estem fent molt fermament. Incrementar la connectivitat, com si no, i aprofitar totes les eines que ens ofereix el món tecnologitzat per afavorir l'aprenentatge i l'educació. És a dir, que siguem presencials no resta que hàgim de també donar competències als nostres alumnats sobre tot el món, aquest món tecnològic que s'ha obert al nostre voltant. Només per citar algunes de les coses. Sens dubte, desitgem la complicitat no només del professorat i del personal d'administració i serveis, que el tenim, que ja sabem que el tenim perquè treballem cada dia plegats, amb els qui és un compromís compartit i constant, sinó també amb l'alumnat, que estic molt contenta també que estigueu aquí i almenys algunes de vosaltres ho sentiu. Rere la pandèmia, l'alumnat sou més exigents, ho hem notat totes i tots, que sou més exigents, valoreu molt més el vostre temps i espereu una experiència formativa de qualitat. És a dir, que estar aquí aporti un impacte ferm i voleu ser conscients d'això. Esperem i necessiteu que vosaltres també veieu per això d'una forma activa i participativa. Estem fent aquesta presentació o aquesta inauguració de curs en aquest mòdul 1 reformat, que també suposa la inauguració del mòdul i donant per finalitzada l'obra de recuperació dels mòduls, com ja ha esmentat el vicerrector. No està totalment acabada el bastiment de l'obra, ens falta anar posant elements tecnològics o analògics que ens permetin aquesta flexibilitat pedagògica de la que hem parlat, però esperem fer-ho els següents anys. En aquesta reforma dels 4 mòduls, la configuració dels espais comuns i de les aules s'ha realitzat amb aquests objectius que acabo d'esmentar. Els espais no són neutres i per això hem volgut dotar a la facultat amb espais diferenciats que permetin coses diferents. Alguns d'ells amb usos molt específics i d'altres amb usos molt versàtils en funció de les necessitats que tinguem perquè s'hi puguin desenvolupar aquestes diferents pràctiques pedagògiques
diferents possibilitats relacionals i que puguin ser, d'alguna manera, com laboratoris de la vostra professió futura. Sense dubte, la reforma no substitueix l'edifici que estava previst fa 15 anys de cap manera, però atès que estem integrant o aportant aquesta perspectiva eco, doncs hem fet una reutilització de l'espai amb cert profit, amb un estalvi. Em sembla que la despesa era 10 vegades més, doncs tot això que hem estalviat, esperem que reverteixi en la facultat d'alguna manera tot el que hem fet estalviar a la universitat. No sé si veuré. Ho havia de dir. Però també hem d'estar contents com hem quedat de moment, com ha quedat de moment l'espai, atès que ens ha permès moltes coses, actualitzar-nos a moltes coses. L'adaptació a les normatives, que fins ara, per exemple, a nivell de mobilitat, les teníem així, ens sembla, pensar aquests diferents tipus d'aules, aules com les que tenim, sí que tenim necessitat d'aules grans, i ara aquesta que teniu és una nova aula gran, però que aquestes aules grans no siguin inamovibles, que sempre hem tingut cadires amb pales, per tant, que permet molta versatilitat, però anar posant elements analògics que permeti altres usos, com la pissarra a darrere per poder fer altres utilitats. Allà teniu una porta que és per, en un futur, poder utilitzar l'espai exterior i, per tant, poder fer parts de les classes en l'espai exterior, que són els projectes que han de venir. Per tant, buscant també altres formes de donar altres perspectives a les aules. També creant nous espais específics, com els aularis tecnològics, que ara mateix en tenim 2, a part de les aules d'ordinadors, el nou laboratori d'educació infantil, que serà més complex del que teníem fins al moment, i també donant altres usos als espais interns, com posant taules i pissarres a les parets, aquí en els espais comuns, per fluir la comunicació, fer espais també de trobada, de relació, etc. Sabem que la inversió per la millora dels mòduls s'ha produït en un moment difícil i de poc pressupost, i agraïm a l'equip de govern la voluntat i la realitat en què s'ha acabat convertint, i que ara estem gaudint en aquest moment. I també volem donar un agraïment especial a l'equip d'arquitectura per la feina realitzada durant aquests anys, que ha escoltat també sempre les nostres necessitats, que ens ha ajudat o també ens ha animat a somiar com volíem les aules, i per això tenim aules amb tarima i aules sense tarima, aules on els professors al centre, aules en les que no, per tant, a poder pensar aquestes diversitats. I, per tant, volem agrair especialment a la unitat d'arquitectura i l'equip tècnic, que es concreta específicament amb la persona Marta Humet, un agraïment afectuós per tota la feina feta aquests anys. Després de la transformació dels espais interns, com deia, ara hem de començar a pensar en acabar de completar-los i en aprofitar altres espais que resten per millorar el seu ús, com tot l'espai que tenim en el campus, tot l'espai que tenim exterior i que ja havíem començat a repensar i a treballar, però que és una de les parts que volem dedicar-nos a partir d'ara. Aquest és un dels objectius a partir d'aquest curs, junt a altres objectius aprovats a començament d'any dins del pla estratègic. Volem seguir eixamplant la participació en les enquestes, que les hem incrementat molt, estem en un 31,24% en el segon semestre de l'any passat, i agraïm molt a l'alumnat i al professorat, que sabem que hi ha insistit perquè aporten informació valuosa per millorar la docència. Volem també seguir incrementant la participació en els òrgans de decisió de la facultat i que recuperin els vincles participatius existents abans de la pandèmia. I també volem trobar un balanç adequat entre la vida universitària i la sostenibilitat, entesa tant amb els recursos mediambientals com en la vida de les persones, que són els dos reptes més difícils de gestionar i realment els que costen més de dur a terme. Estem apostant també per un acompanyament més holístic i més inclusiu i comunitari a l'alumnat, i per això també s'ha creat un nou encàrrec relacionat amb l'acompanyament i el benestar emocional de l'alumnat. Per això, entre totes nosaltres, professorat, personal d'administració i serveis, desitgem que també amb la complicitat de l'alumnat
Tal com diu el nostre lema, que el podeu llegir aquí en el flyer i que és el lema que està en el nostre monument del nostre 25è aniversari, tot i que aquest any és el 30è, ja ho sabeu, doncs seguirem treballant per una educació que defensi la llibertat, la igualtat i la justícia social com a objectius irrenunciables d'un futur millor per tothom. Queda inaugurat el curs 2022-23 i el mòdul 1 i espero que tingueu un molt bon curs 22-23.